Bienvenidos a nuestras entrevistas. Hoy tenemos a nuestro panel principal de presentadores, Kevin, Sebastián, Camilo y Mauricio. Gracias, sin más preámbulos, nos sumergiremos directamente en las preguntas. En la próxima serie de entrevistas, se sumergirán en el corazón de la política y conciencia colombiana, a través de 3 preguntas críticas que resuenan con los colombianos de todos los ámbitos de la vida. Como primera pregunta tenemos, dado que las mismas familias han estado en el poder durante generaciones, ¿qué parámetros considera la gente al emitir su voto? ¿Es el linaje político del candidato, sus propuestas de políticas, o quizás su carisma y atractivo? En segundo lugar, nuestros presentadores investigarán el papel de varios mecanismos diseñados para garantizar elecciones transparentes. ¿Qué tan efectivos han sido estos sistemas? ¿Han tenido éxito en mantener la integridad del proceso electoral o han quedado cortos? Finalmente, explorarán el impacto de la juventud en la trayectoria política de Colombia. ¿Han sido las generaciones más jóvenes instrumentales en la configuración del panorama político del país en los últimos años? Juntos, Kevin, Sebastián, Camilo y Mauricio diseccionarán estos complejos temas, proporcionando una comprensión integral de las dinámicas en juego. Arrojarán luz sobre las complejidades del panorama político, la eficacia de los mecanismos de transparencia electoral y la influencia de la juventud en la dirección política. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Camilo, ¿Cuál es su carrera? yo soy docente del ILEX. Bueno, te cuento, te voy a preguntar unas preguntas, valga la redundancia, en cuanto a temas políticos y sociales, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es, teniendo en cuenta que Colombia ha sido dirigido muchos años por las mismas familias, ¿cuáles serían tus parámetros para escoger a un buen representante político? Bueno, yo creo que un buen representante político, primero que todo, tiene que pensar en la gente y tiene que pensar en la situación actual del país. No basta con hacer un montón de promesas que a la final nunca se cumplen, sino empezar a hacer acciones desde el principio que vayan en pro de la gente vulnerable y de la gente más necesitada que tenemos. Eso, básicamente, que piense primero en la gente. Listo. Y la segunda pregunta sería, Colombia posee unos métodos de transparencia al momento de las votaciones. ¿Considera usted que este papel ha sido cumplido de la mejor manera? No, yo pienso que no. Yo pienso que las grandes familias y las más ricas familias de Colombia tienen acceso y poder en cuanto a muchísimas empresas, incluyendo registradurías y entes de control, y por más que quieran mostrar alguna transparencia, ese tipo de votaciones y de procesos siempre son modificados en beneficio de ellos. Entonces creo que la manipulación es muy grande y creo que sería muy difícil de controlar por parte del pueblo. Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Laura, Bueno, ¿de qué carrera eres? licenciatura en filosofía. Ok, bueno, primera pregunta. Teniendo en cuenta que en el poder político han estado las mismas familias en los últimos años, ¿cuáles son sus parámetros para elegir un candidato? Bueno, los parámetros principalmente serían las propuestas del candidato. Ver si el candidato tiene propuestas que tengan relación con la educación, obviamente con la reestructuración de lo que es la ciudad, y sí, la reivindicación de las familias que, por ejemplo, están en pobreza extrema, de otras regiones, como por ejemplo el Chocó. Eso sería, sí, como para elegir a un candidato tendría que ver las propuestas. Bueno, segunda pregunta. ¿Cree que como juventud le hemos dado un rumbo político al país en los últimos años? Sí, pienso que sí, o sea, en estos últimos años he podido ver como el movimiento que tienen ellos en las universidades, las protestas, o sea, pienso que sí se le ha dado como un enfoque y que han estado ahí actuando, pero creo que falta todavía más, como que se involucren un poquito más, porque no son conscientes de las oportunidades que nos pueden dar si hablamos. Ok, muchas gracias. Estamos con, Andrés Santiago Cadena, ¿de qué carrera? de Ingeniería Electrónica. Bueno, primera pregunta.
Teniendo en cuenta que las mismas familias en Colombia han gobernado por muchos años, ¿cuáles serían esos parámetros que usted tendría para la elección de un representante político? Uy, complicado. A ver, pues yo tendría muchas cosas en cuenta. Primero, pues realmente uno nunca va a saber si las personas son honestas, pero que tenga bastante honestidad nos serviría mucho en eso. Que tenga las cosas claras y que nos las deje a nosotros claras, que somos pues los ciudadanos. Y no sé, o sea, más inversión en la educación, me gustaría demasiado eso. Educación y deporte más que todo. Excelente. Y la segunda pregunta sería, pues, sabiendo que Colombia tiene diversos métodos que velan por la transparencia en el momento de las elecciones políticas, ¿usted cree que estos papeles realmente están cumpliendo? No, para nada. Eso todo el mundo sabe que cuando son las elecciones, eso siempre hay votos fantasmas, que siempre hay votos que van para otro lado. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, ¿cómo es su nombre? Felipe, ¿Qué carrera está estudiando? música. Listo. Bueno, primera pregunta. Teniendo en cuenta que en el país han gobernado las mismas familias en los últimos años, ¿cree usted o cuáles son sus parámetros para elegir un candidato? Yo creo que más que todo para elegir un candidato se necesita saber más que todo sus propuestas, su visión y de quién se rodea ese candidato. Porque mucha gente dice tener ideas autónomas o seguir el ideal de la gente o bla bla bla, y detrás tienen a alguien que los financia, un poderoso o algo. Y la otra es no cometer el error de elegir otra vez a candidatos que tienen o tuvieron alguna relación con otro político corrupto, condenado o algo así. Entonces, Listo. Segunda pregunta. ¿Cree usted que como juventud le hemos dado un rumbo político al país en los últimos años? sí, porque los jóvenes han decidido mucho últimamente, o sea, desde que se han venido generando todas estas protestas, todas estas manifestaciones desde el 2019, 2018, los jóvenes han tomado la palabra, más que todo la palabra, porque los espacios de conversación ya más se han doblado hacia el interés de la juventud, ¿cierto? Donde se discuta cualquier tema, siempre va a haber un joven, siempre va a haber un universitario. Entonces, yo creo que la juventud por lo menos sí se ha pronunciado, sí se ha dejado ver en el último tiempo. Listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Estamos con, Santiago Lozano, ¿de qué carrera? Deportes. Bueno, primera pregunta. Teniendo en cuenta que en Colombia siempre han estado las mismas familias bajo el poderío, ¿usted qué parámetros utilizaría para poder verificar ese representante político que sería bueno para el pueblo? A ver, pues evidentemente sería bastante bueno que dejaran el poder para otros, no siempre concentran los mismos. Y pues básicamente, o sea, siempre está la creencia que todo el mundo roba y no, pues no es así, o sea, no todo el mundo roba, bueno, no todo el mundo hace cosas malas, digamos, pero más sin embargo, pues el candidato tiene que ser transparente con la comunidad, pues es lo que diría yo que sería como un parámetro básico para poder elegir a un candidato. Ok. Y la segunda sería, sabiendo que Colombia utiliza diferentes métodos que velan por la transparencia al momento de las votaciones, ¿creería usted que estos métodos han sido eficientes en los últimos años? A ver, principalmente pues el voto, no mucha gente tiene la capacidad, pues mucha gente toma ese poder y va a votar, son muchos más los que no votan o los que están en su casa simplemente. Y los otros mecanismos, yo creo que hay mucha desinformación al respecto, no todos los colombianos sabemos los mecanismos de participación y no los implementamos como se debería. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Esteban Franco, ¿De qué carrera? Ingeniería Electrónica. Bueno, primera pregunta. Teniendo en cuenta que en el poder han estado las mismas familias durante muchos años, ¿cuáles son sus parámetros para elegir un candidato político? Yo pienso que más allá de que sean las mismas familias todos los años o que esa familia siga a lo largo de los años en la política, lo más importante creo que sería que esa familia no tuviera antecedentes de corrupción, y también que si una persona se quiere lanzar a la política no se tenga en cuenta tanto el estado, pues
el estado social, pues la plata que tiene como tal, ya que muchas veces las personas discriminan por Segunda eso. pregunta, ¿cree que como juventud le hemos dado un rumbo político al país en los últimos años? Yo pienso que en los últimos años la juventud no diría que un rumbo, sino que la juventud ha establecido cómo se encuentra formado la estructura del país y todo lo que conlleva, ya que actualmente la juventud es por así decirlo, el catalizador del cambio en el país, ya que ellos son los que actualmente llevan pues el juego para, por así decirlo, llevan la intención de querer hacer un cambio y motivar a las demás personas. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Incapié, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. ¿Cuál es su nombre? Mariana Ortiz, Listo, Mariana. ¿Qué estudias? Ingeniería Industrial. Listo, Mariana. Te voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta es, sabiendo que existen diferentes métodos para la transparencia de las elecciones políticas, ¿cuál cree que ha sido el papel de estas y por qué? Pues yo pienso que nula, porque aún así se siguen presentando la corrupción, la compra y venta de votos y así. Entonces, pues siento que no ha servido para nada. ¿Usted ha sido partícipe de alguno de estos métodos de transparencia? No, Muchas gracias. La siguiente pregunta es, señorita Mariana, ¿como juventud cree usted que le hemos dado un rumbo político al país en los últimos años? pues yo opino que sí. Realmente con el cambio que ha habido de candidaturas políticas dentro de las gobernaciones, alcaldías, además con las iniciativas y proyectos de los jóvenes para apoyar a la comunidad, pues ha cambiado diferentes aspectos que venían denigrando tanto al país como los departamentos, municipios donde viven los jóvenes. Listo, muchas gracias por su tiempo. Bueno, de nada. Bueno, hola, mucho gusto, mi nombre es Camilo, estudiante de Ingeniería Electrónica. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Correa, estudio licenciatura en artes. Listo, Juanjo. Estamos acá para unas preguntitas, pues. La primera es, sabiendo que existen diferentes métodos que velan por la transparencia de las elecciones políticas, como puede ser el testigo electoral, ¿cómo cree que ha sido el papel de estos entes en las últimas elecciones y por qué? Dentro de lo que cabe, a mí me parece justo, porque a pesar de que mucha gente está inconforme con su candidato, etcétera, etcétera, los jóvenes tienen mucho que ver en estas elecciones. De hecho, el candidato que está electo actualmente es el candidato de la juventud. Gracias, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿como juventud usted cree que le hemos dado un rumbo político al país? Sí, a pesar de que no es el que se desea o el que se quiera, sí se le da un rumbo político y más que todo actualmente. Listo, muchas gracias por su tiempo. Vale. Continuando con esta serie de entrevistas, entonces ahora les respondemos a entrevistar. Dayana, Estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Ok, entonces, para continuar con la siguiente pregunta, como juventud, ¿usted cree que le hemos dado un rumbo político al país en estos últimos años? Yo considero que pues nosotros como jóvenes hemos intentado darle un rumbo, ¿cierto?, a la política de nuestro país. Sin embargo, considero que también se ha visto entorpecida por otras entidades y otras personas que menosprecian mucho la mentalidad del joven, que piensan que el joven no puede tener como un papel importante en la política porque piensan que no somos personas aterrizadas, que no somos personas que tengan proyectos o que se puedan mirar hacia el futuro. Entonces pues yo diría que sí, hemos intentado, pero las circunstancias de nuestro país, hermoso Colombia, no nos han como dado la oportunidad de poder sacar esos potenciales, porque hay potenciales muy fuertes en los jóvenes que se atreven a participar en la política. Listo, ok. Para continuar con la siguiente pregunta y última entonces, sabiendo que existen diferentes métodos que velan por la transparencia de las elecciones políticas, ¿cómo cree que ha sido el papel de estos entes en las últimas elecciones? Bueno, respecto a las últimas elecciones, pues de la presidencia actual, yo considero que como todo aquí en Colombia, pues se nota la corrupción, ¿cierto? Digamos que en la primera vuelta fue algo que se notó muchísimo, pero en la segunda vuelta
digamos que no fue tan notable esa corrupción que siempre nos ha marcado. Entonces yo diría que ha sido, pues, como se intenta tener imparcialidad ante el asunto, pues claramente sabemos que por ser seres sociales y políticos no está totalmente la idea, pero pues sí diría que el papel de estas personas en las últimas elecciones fue más o menos correcto. Vale, muchas gracias. Dale. Bueno, buenas noches. Para culminar esta entrevista entonces nos encontramos con Jaime Andrés Hernández Henao. Yo fui ex representante y líder estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira y un líder estudiantil a nivel nacional en el pasado. ¿Actualmente qué estás estudiando, Jaime? Estudio licenciatura de filosofía, estoy en 9º semestre. Sí. Listo, y para culminar entonces vamos a hacer las últimas preguntas con respecto a nuestra actividad. Listo, Jaime. Hola. Como juventud, ¿usted cree que le hemos dado un rumbo político a este país en los últimos años? Sí, yo creo que el factor de la juventud ha sido determinante en todo el transitar político de los últimos 15 años en Colombia y digamos que, no, incluso podría anteceder mucho más tomando en cuenta la influencia que ha tenido el movimiento estudiantil en los grandes sucesos políticos, pero creo que ha sido en los últimos, por ejemplo, procesos de movilización social y los procesos de organización barrial en los que la juventud se ha visto más determinante y más influyente. Que hoy en día haya un gobierno alternativo cuando hace 5 o 6 años el gobierno estaba completamente volcado ideológicamente hacia una derecha y hacia una estructura política tradicional, que ese cambio se diera hacia un nuevo gobierno, eso indica claramente una influencia de los jóvenes. Las movilizaciones, los grandes estallidos sociales, la juventud ha sido protagonista y ha direccionado el rumbo del país y ahora mismo creo que son jóvenes del país los que están dirigiendo grandes procesos de reforma constitucional, de reforma estructural de la política educativa del país. Conozco amigos míos que ahora mismo están trabajando en ministerios dando discusiones de cómo transformar el rumbo de la educación pública en Colombia, sobre todo la universitaria, que hace años sufre una crisis estructural. Entonces creo que los jóvenes en los últimos años hemos sido protagonistas y ahora mismo lo estamos siendo, dándole una nueva forma y una nueva dirección hacia la nación. Esa es una pregunta muy buena con respecto a nosotros los jóvenes. Y vamos a culminar con otra para ese gran personaje. Sabiendo que existen diferentes métodos que velan por la transparencia de las elecciones políticas, ¿cómo cree usted que ha sido el papel de estos entes en las últimas elecciones? Yo creo que cada año se ve evidenciado el esfuerzo de los voluntariados de testigos electorales, porque año a año se revelan más cómo se utiliza tradicionalmente la falsificación del voto o la alteración del voto, porque ha sido una práctica que se ha desarrollado por muchísimos años. En ese sentido, creo que en los últimos años precisamente se han destapado todos estos procesos, se han destapado todas las formas en las cuales hacían las trampas. Entonces creo que eso ha sido un logro que se ha tenido, pero hay lugares donde efectivamente no llega ningún ojo y es precisamente donde ocurren irregularidades. Por ejemplo, en La Guajira es un territorio donde salen votos mágicos y terminan siendo elegidos senadores que son propios del departamento de Risaralda, pero muchos votos salen de La Guajira. ¿Cómo salen de allá? Es ya todo un sistema mucho más complejo, porque como no hay vigilancia estatal para nada, tampoco hay vigilancia estatal a la hora del conteo de votos. Eso es un problema estructural, y así como pasa en La Guajira, pasa en la Amazonía, pasa en zonas del norte de Santander y pasa en todas las zonas que están abandonadas por parte del Estado en Colombia, que ahí es donde funcionan otras estructuras y otros mecanismos a la hora de cómo funciona y se direcciona la política. Pero creo que se han logrado muchos cambios y los cambios han sido positivos. Creo que cada vez
se muestra más cómo han hecho trampa históricamente. Creo que cada vez se revela más un voto más igual, más equitativo. Precisamente eso da lugar a nuevas posiciones políticas, nuevas caras políticas en el escenario político, y eso es positivo para el país porque la diversidad siempre aporta para bien. Entonces creo yo que es una dinámica que ha funcionado, pero también se ha quedado corta y los esfuerzos tienen que intensificarse año a año, y tiene que ser efectivamente el Estado llegando, haciendo presencia en las zonas en las cuales históricamente no ha estado, y consolidar una estructura política ahí. Eso sería todo. Bueno, Jaime, muchas gracias.